¿Es el concepto evolutivo contrario al concepto divino? Muchas son las personas que sostienen que la transformación y desarrollo de los organismos, evolución, es una razón válida para sostener una no creencia, exhibiendo un desconocimiento del pensamiento y razón religiosa. Veamos cómo el concepto de evolución no es contrario a los libros sagrados ni doctrinas religiosas. Para el hinduismo el cosmos se mantiene en constante transformación, en un ciclo de creación-destrucción, siguiendo una determinada línea de tiempo y un determinado horizonte de sucesos, siendo el hombre el punto máximo de la evolución, en concordancia con las religiones abrahamistas, partiendo de la materia inanimada. La filosofía Sankhya afirma que toda la historia de la evolución se inició con un desequilibrio entre los tres gunas, aspectos, modalidades o fuerzas. Sattva guna, aspecto de luz o conocimiento; Rajo guna, aspecto de actividad o energía; y Tamo guna, aspecto de inercia. Antes de la creación, la mula prakriti, naturaleza primordial o poder cósmico, se mantenía avyakta, en forma indiferenciada, debido a este peculiar equilibrio entre los tres gunas. En el funcionamiento del mundo fenoménico estos tres gunas se mantienen en ciertos estados de equilibrio, y cuando su equilibrio se altera resultan diversos cambios. Pese a que la ciencia consideraba hasta hace muy poco en compartimientos diferentes a las sustancias orgánicas e inorgánicas, es posible discernir claramente la presencia del equilibrio entre los tres aspectos en ambos tipos de sustancias. En la vida orgánica, cuando por una u otra razón se debilita el principio rector, que corresponde al sattva de la filosofía hindú, se produce un crecimiento canceroso resultante del funcionamiento descontrolado del principio activo y del principio estructural. La termodinámica nos entrega un paralelo en el mundo inanimado. Su segunda ley se refiere a la entropía. Hay un debilitamiento del sattva o principio rector en la materia inanimada que causa un azar y desorden hasta que el impulso inicial se consuma o hasta que sea anulado por la inercia. En realidad, resulta inevitable que la presencia de los tres aspectos o gunas y su equilibrio se manifieste tanto en las sustancias animadas como en las inanimadas. El hombre, los animales y las cosas son, fundamentalmente, manifestaciones del absoluto Brahman por medio de la Prakriti compuesta por los tres gunas. Esa es la evolución según el hinduismo y las etapas de este camino están descritas en las que podemos llamar también leyes de la metafísica hindú. Una de estas, la quinta ley nos dice: la creación y la destrucción son cambios de nombre, forma y función en la vasta matriz de causación de tiempo, espacio y forman parte de una evolución, un propósito. Todos los cambios en el mundo fenoménico responden a un progreso ordenado que va de causa a efecto. El efecto ya se encuentra implícito en la causa y espera circunstancias apropiadas para su cumplimiento y manifestación. En el pensamiento hindú se subraya que el universo procede a través de una poderosa fuerza subyacente o Shakti que promueve transformaciones periódicas y un desarrollo a largo plazo de la conciencia superior. Las escrituras hindúes enseñan que las diversas formas de vida existen conceptualmente en Dios y evolucionan a partir de la materia, en relación con los deseos de kármicamente unidos a las almas. De esta manera, el cuerpo material se desarrolla sobre la base de la jiva, el alma individual o ego, deseo o necesidad. En resumen, la materia está en constante transformación guiada por un propósito divino, puesto ya en el momento de creación de la materia, a deriva, pero no determinada, por las leyes naturales concebidas por Dios, y las necesidades del organismo. Esta evolución alcanza su meta en el hombre, cuya forma ya está prevista, en potencia, desde la creación del universo. Al principio se crearon los gérmenes o los causas de las formas de vida que fueron después a desarrollar en curso gradual. San Agustín, el de Génesis ad lit. Significado literal del Génesis.
uno de los primeros padres de la Iglesia latina, en el siglo IV después de Cristo, en su interpretación del Génesis observa cómo la naturaleza se transforma bajo las propias leyes establecidas por Dios al momento de la creación. Él observa que la vida tiene permitido el cambio gradual en el tiempo, a veces con la dramática transformación que tiene lugar. Tal como bellota se transforma en roble. Por otra parte, estas transformaciones siguen las leyes de la naturaleza y no requieren de la intervención divina, una vez que el proceso ha comenzado. De Génesis 9:17, discusión de Agustín de la regularidad de las leyes naturales. Así observa un concepto que denomino rationes seminales, razones seminales, ideas seminales, principios originarios. Se presume que éstas se han implantado en los organismos en forma de semilla en el momento de la creación. Hay cosas que no fueron creados totalmente formadas, pero se han creado más como semillas con las formas impresas en ellas. Con el tiempo la semilla se permite a desarrollarse, siguiendo un plan para su forma definitiva. Respecto a la creación, es el resultado de un acto libre de Dios. No obstante, las esencias de todas las cosas creadas se encontraban en la mente de Dios como ejemplares o modelos de las cosas, tanto de las creadas en el momento original como de las que irían apareciendo con posterioridad, es decir, de todo lo posible, pero no existente todavía. Es el llamado ejemplarismo, que se complementa con la teoría, de origen estoico, de las rationes seminales. Los seres materiales se componen de materia y forma, pero no todos han sido creados en acto desde el principio del mundo. En el momento de la creación Dios depositó en la materia una especie de semillas, las rationes seminales, que, dadas las circunstancias necesarias, germinarían, dando lugar a la aparición de nuevos seres que se irían desarrollando con posterioridad al momento de la creación. En el acto de la creación Dios crea, pues, unos seres en acto y otros en potencia, como rationes seminales, por lo que todos los seres naturales habrían sido creados desde el principio del mundo, aunque no todos existirían en acto desde el principio. Las razones de estas cualidades y de otras semejantes no solo se hallan en Dios, sino también se encuentran introducidas y concreadas por Él en las cosas creadas. Estos gérmenes causales, en condiciones favorables de calor y humedad, y usando de secretas mociones, influyen en su creación, sin ser creadores, porque creador lo es tan solo el autor principal de estas formas. Dios es el único y propio creador. Todas las cosas fueron creadas por la sabiduría de Dios, como le es darles a ellas movimientos eficacísimos, para que esto que ahora vemos moverse, con intervalo de tiempo llevándolos a cabo como conviene a cada una según su género. Valemos el dinamismo evolutivo en sus textos, sin excluir aspectos, se afirma lo evidente. Esas normas o razones seminales, inteligibles, causales, preexisten de una manera inmutable en la sabiduría increada, pero en la naturaleza se activan conforme al dinamismo causal inserto en ellas, y dadas las condiciones temporales. El sentido agustiniano de la temporalidad nos habla de su dinamismo y mutabilidad. El creador inmutable crea cosas mudables. Es cuestión de admitir, sin jugar a eufemismos, el principio de la creación con causal, aplicado al proceso evolutivo. Esta actividad compete a Dios y a la naturaleza creada, ambos son causas activas de estas mismas operaciones. Pero puesto que las criaturas tienen su propio ser, ellas son capaces de ser verdaderas causas autónomas. Las criaturas son las causas verdaderas de todo lo que llega a ser, tanto por generación como por movimiento y Dios es la causa del ser de todas las cosas, incluso de aquella que es producida por movimiento o generación. Dios es la causa constante de todo ser. Las criaturas causan solo las determinaciones del ser. Dios causa que la materia sea y, de este modo, le da una potencia a la forma.
Así, las criaturas son las verdaderas causas de la mayoría de cambios substanciales y accidentales en los que ellas producen la nueva forma, pero para la producción del ser, Dios es siempre la única causa. En resumen, Dios crea materia y forma en potencia, formas predefinidas en la materia que se desarrollan según las leyes de la naturaleza y las necesidades de estas sin ya la intervención divina en su desarrollo. La naturaleza es causante de los cambios en los organismos, pero dichas leyes naturales fueron dadas por Dios al momento de la creación, adelantándose casi 2 milenios a nuestros iluminados evolucionistas acérrimos al observar que la naturaleza rige los procesos de la propia naturaleza, a través de mecanismos naturales pero bajo el propósito divino implantado por Dios desde el comienzo de la creación, como él dice. De hecho, siempre sucede conforme a las normas de la naturaleza, preexistentes de una manera inmutable en la sabiduría increada de Dios. Pues nada de esto existiría de no haber sido por ella creado. Todas las cosas fueron creadas con el tiempo en sus causas o razones seminales. Las crea insertando en ellas el poder o dinamismo específico correspondiente a cada naturaleza, género, especies, forma, para que a sus tiempos puedan mostrarse y hacerse formalmente. Observamos similitud con el pensamiento hinduista no solo en ello sino en la existencia de una naturaleza primordial, una premateria indiferenciada, sin forma, anterior a la creación del universo, que dio paso a la materia conocida. Él mismo dice: antes de que dieses forma a esta materia informe y la especificases no era nada, ni color, ni figura, ni cuerpo, ni espíritu. Sin embargo, no era absolutamente nada. Era cierta informidad sin ninguna apariencia. Abu Manamri Gumbar al-Fukaimi al-Basri, 776-869 DC, mejor conocido como al-Jaiz, fue el primero en sugerir la transformación de las especies animales, cuyo mecanismo explicaba basándose en 3 principios. La voluntad de Dios y su poder. Él puede transformar una especie en otra cuando quiera. La lucha por la existencia, que para al-Jaiz es una ley decretada por Dios para preservar el equilibrio en la naturaleza. El efecto del clima, la alimentación y la adaptación de los animales a ambientes cambiantes debido a las migraciones, lo que provoca el uso y el desuso de los órganos. Todo esto lo expone en su Kitab al-Hayawan, libro de los animales. Su libro fue una gran influencia sobre los eruditos árabes de los siglos XI al XIV. Al-Jaiz también un partidario temprano del determinismo ambiental. Según él, el ambiente puede determinar las características físicas de los habitantes de una determinada comunidad. El origen de la diversidad de color de la piel humana causados por el resultado del entorno en el que viven. Gracias a teorías tan brillantes, al-Jaiz era conocido como el más grande biólogo que ha nacido en el mundo del Islam. Su objetivo al describir los seres vivos, dijo a sus lectores, era demostrar a ellos que el mundo de los animales a su alrededor estaba interconectados y mutuamente dependientes, que todo tenía su lugar en la gran red y que era posible incluso teniendo en cuenta la presencia de daño y peligro en el mundo como un signo de la generosidad de Dios y su bendición. Para Jaiz el mono, al-Mask, probablemente una de las especies de antropoides, está igualmente dotado que el hombre en algunos aspectos, y en base a ciertos caracteres que encuentra comunes en ciertas poblaciones humanas, y al-Mask supone que ciertos factores ambientales, como la calidad del agua, del aire o la tierra, actuando por largo tiempo, pueden actuar transformando gradualmente la propia especie humana. El animal es extendido, y sus diversas especies. Con el tiempo conduce a la progresiva evolución creativa del hombre, dotado de razón y reflexión. Llegamos a esta etapa del mundo de los monos. Se reúnen sensación y la percepción, pero no alcanzó, de hecho, el pensamiento y la razón. Es de allí de donde realmente empieza la primera etapa del hombre. Traducción de Ibn Khaldun, al-Muqaddima, ed.
Quatremere, París, 1858, y 174. Bayraktar, 1983. Supone que las ideas transformistas de Al-Haid se reflejan en las obras de naturalistas posteriores del ámbito musulmán, sobre todo en Akhlaq Nasiri, Ética de Nasruddin, que contiene mención al fenómeno evolutivo, en lo referente a la variabilidad hereditaria. Los cuerpos cambian como resultado de interacciones internas y externas, a la existencia de diferentes niveles de desarrollo. Los organismos que adquieren más rápidamente las nuevas características son más variables. Como resultado obtienen ventajas sobre otros seres, a la variedad de adaptaciones estructurales y de comportamiento, y a la existencia de especies intermedias entre el ser humano y los animales. Ibn Khaldun contempló este mundo y de los seres que contiene, reconociendo un perfecto orden, un sistema regular, una conexión de causas y efectos, la conexión entre las diferentes categorías de seres y de procesamiento de ciertos seres en los demás. Es una serie de maravillas que no tiene fin y que no podemos especificar los límites. Él nos dice: empezamos con el mundo sensible y material, y nos ocupamos por primera vez con el mundo visible, los elementos. Elementos que aumentando gradualmente su estado fundamental a la del agua, y luego al aire y la del fuego, y relacionados entre sí. Cada uno tiene una disposición para transformar en el elemento que está inmediatamente por encima o por debajo, y, a veces ocurren estos cambios. Otros varios escritores islámicos llegaron a conceptos que se asemejan a la evolución: Othman al-Amriyad, muerto en 869, y Ali Abuel Hasan al-Masudi, muerto en 956, quien propuso una evolución desde el mineral a la planta, de la planta al animal, y del animal al hombre. Observamos que la idea del desarrollo fisiológico de la vida, evolución, no es ajena al campo religioso. Dicho fenómeno era ya observado por hombres de fe y doctrinas religiosas, sin que ello significara una contradicción a sus creencias. Más que bien estas observaciones del mundo natural daban testimonio del poder divino, que actuaba a través de leyes naturales ya dictaminadas por Dios para la mantención de la vida, una gran diferencia con lo que se produjo siglos después con la aceptación sociológica de la teoría darwiniana. Cabe recalcar que el mismo Darwin no veía conflicto entre su teoría con la creación divina, llegando a señalar el accionar del creador de la vida en su obra El origen de las especies. Segunda edición británica, 1860, página 490. Hacemos público este trabajo para acabar con las pretensiones infundadas de nuestros amigos ateístas, respecto a que la idea evolutiva socava una visión teísta del mundo, cuando bajo esta visión se llegó a desarrollar un concepto similar al actual modelo evolutivo.